Hiperpolítica, bajo el subtítulo Extrema politización sin consecuencias políticas, es un libro del historiador belga Anton Jäger, publicado en su idioma original en 2023 y todavía no traducido al español. En 1989, la música techno dominaba la escena musical de Detroit y de Manchester. La paradoja es que en esas ciudades las industrias ya no existían. Quizás los jóvenes que bailaban al son de esa música en el Londres thatcherista o en el Berlín de la caída del muro lo hacían precisamente para olvidarse de la industria, la política y la historia misma. En ese mismo año, el filósofo estadounidense Francis Fukuyama publicaba su famoso ensayo sobre el fin de la historia. La atmósfera parecía liberadora y el mundo parecía inmerso en un ejercicio de amnesia colectiva para desterrar los espectros ideológicos del siglo pasado y entrar de manera silenciosa en una utopía privada. Comenzaba lo que Anton Jäger llama la época pospolítica, en la que los caminos de lo público y lo privado se separan, se totaliza lo privado y se margina lo público. Las personas se liberan de los compromisos políticos y hasta el voto se vuelve un asunto privado y emocional, gobernado por impulsos de última hora. En 1992, Guy Debord agrega un prefacio a su famoso libro La sociedad del espectáculo, en el que diagnostica un mundo oficialmente unificado en la organización consensual del mercado global. El espíritu de los 90 se resume en las palabras del filósofo francés Michel Clouscard: todo está permitido, pero nada es posible. Sin embargo, ya en 1994 el filósofo francés Jean Baudrillard había pronosticado que aquel panorama de 1989 no duraría, que el fin de la historia llegaría a su fin y que la historia retornaría, que la pospolítica volvería a ser política. Baudrillard, a su modo, tuvo razón. Luego de la crisis financiera de 2008, una forma de política regresó al mundo occidental, pero de una manera incompleta. La política retorna, pero sin la política de partidos de masas. Esta manera imperfecta de política vuelve a reunir lo público y lo privado, pero en términos diferentes a la época clásica de la democracia. Regresa en modo populista. Actualmente la historia y la política están de nuevo en movimiento, pero ¿qué significan ahora? Anton Jäger intenta definir en este libro cómo caracterizar nuestra contemporaneidad marcada por la centralidad de la política, y lo hace introduciendo un nuevo concepto, el de la hiperpolítica. Hace casi medio siglo el mundo vio caer en desgracia a la política. Parecía terminada, parte del pasado, pero ha regresado. De todos modos, la nueva centralidad de la política no significa un regreso al pasado de la política clásica. No es un retorno al punto de partida, no se trata de una historia circular. Anton Jäger construye una periodización, partiendo de la política de masas en el corto siglo XX, que va de 1918 a 1989, lo que se conoce como la modernidad industrial. Luego, en los muy largos años 90, que van de la caída del muro en 1989 hasta la crisis de 2008, se manifiesta la era pospolítica, caracterizada por la globalización y la consecuente desindustrialización de los países centrales. Y en un tercer momento sobreviene la era antipolítica, durante la larga década de 2010, que va desde la crisis de 2008 hasta 2020, marcada por la reaparición de los populismos, que será la antesala de la hiperpolítica de nuestro tiempo. Alrededor de 2015 comenzó a gestarse la era hiperpolítica, en pleno apogeo del momento populista, cuando la esfera política se impuso nuevamente, integrándose a las demás áreas de la esfera privada, cultural y económica. Lo público y lo privado vuelven a juntarse ahora en la forma de una extrema politización. Hoy estamos frente a una dispersión de la política a lo largo y ancho del tejido social. Está en todas partes y todo se ha vuelto político. En nuestros días prácticamente todas y cada una de las dimensiones sociales se encuentran altamente politizadas. Los consumos, el género, la inmigración, el deporte y hasta las personas que solían compartir memes de gatos en las redes, ahora comparten memes políticos. Como en los tiempos de la política de masas,
la distinción entre lo público y lo privado se ha vuelto borrosa nuevamente, aunque todo se hace de manera más individualista y a corto plazo, en contrario a como nos tenía acostumbrados la política del siglo XX, colectiva y a largo plazo. Porque la hiperpolítica responde al espíritu cultural del momento. Vivimos en una sociedad en la que todos los aspectos de nuestra vida están sujetos a la lógica del corto plazo. Amistades, matrimonios, trabajos y también el compromiso político. En la hiperpolítica, las protestas que pueden movilizar en un determinado momento a millones de personas, al poco tiempo se dispersan hasta quedar olvidadas. Pasó con las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, con los chalecos amarillos en Francia y con decenas de manifestaciones en todo el mundo. La esfera pública actualmente se agita y se contrae rítmicamente, sin lograr cristalizar nunca en una infraestructura organizativa duradera. La lógica de la hiperpolítica sigue siendo ante todo la de un tipo de política eminentemente orientada al mercado, tanto en su forma como en su contenido. Rápida, espectacular, consumible y efímera. La política de masas estaba marcada por voluminosas planificaciones escritas que requerían décadas para su desarrollo. Hoy los políticos se plantean lanzar campañas en cuestión de semanas. Los ciudadanos protestan durante un solo día y la política se hace mediante historias en TikTok o posteos en X. Las plataformas y las redes están llenas de contenido político. Panfletos, anarquistas, influencers de derecha que se quejan de los inmigrantes e influencers de izquierda preocupados por la huella climática. Está surgiendo una nueva sensibilidad paradójica. Al mismo tiempo que las expresiones de protesta aumentan y los medios y las redes se inundan de comentarios políticos, los partidos políticos no dejan de perder miembros, los sindicatos se debilitan y los bancos de las iglesias no se han vuelto a llenar. La extrema politización no ha logrado reemplazar al neoliberalismo por una socialdemocracia renacida. Ni la globalización se está disolviendo en una desglobalización, así como tampoco el estado de bienestar reconstruye su forma clásica de posguerra. Curiosamente, en la era hiperpolítica, la atmósfera de protesta crece y el compromiso cívico disminuye. No produce ninguna consecuencia política en las estructuras de poder. Vivimos en un mundo cada vez más sujeto a protestas y polarizaciones políticas. Ha retornado la política. Lo que no ha retornado son las instituciones colectivas del tiempo de la política de masas. Política de masas. Max Weber definió a la política de masas como la perforación fuerte y persistente de tablas duras. Una metáfora sobre una práctica que requiere pasión, consistencia y razonamiento. Una forma política que necesita de paciencia porque está orientada al largo plazo y la duración. El historiador francés Pierre Rosanvallon realiza una mirada retrospectiva identificando en el transcurso de los siglos XIX y XX el paso de un pueblo abstracto a uno concreto. Cuando los revolucionarios jacobinos aludían al pueblo, el concepto seguía siendo una caja negra sin contenido. Pero ese contenido fue apareciendo cuando se encarnó en la clase obrera industrial para los socialistas, a la que los conservadores sumaron a los comerciantes, o el carácter étnico-racial que aparece con la versión del pueblo fascista. Ese pueblo concreto tenía en el partido el principio organizador de la relación de las personas con la política. Transfiere cierta fuerza y energía desde el individuo al colectivo partidario y genera una garantía de poder. La persona se convertía en sujeto político al integrarse a un partido, mucho más si se era miembro de la clase trabajadora, ya que supuso una previa conciencia de ser parte de una clase. Votar por un partido hacía a las personas trascender su individualidad y formar parte de una totalidad que era mucho más que el reflejo de las diversas opiniones de los votantes individuales. Pero a finales del siglo XX, las instituciones sólidas de la modernidad, como la familia
la fábrica, la escuela y también los partidos políticos comenzaron a erosionarse. Las grandes instituciones que le dieron sustento a la relación del ciudadano y el Estado perdieron su rol decisivo, y el término pueblo volvió a implosionar, cayendo en un vacío extraño e inestable. Fue en la década de 1980 cuando comenzó un ataque contra la solidaridad de clase que horadó a sus instituciones, tanto sindicatos como partidos, y que no se limitó a las organizaciones de izquierda, sino que también lo hizo con las de derecha, como la Iglesia o las organizaciones profesionales. Aunque es muy claro que la derecha resistió relativamente mejor al ataque neoliberal que la izquierda. En 1989 un asteroide capitalista hizo estallar el sistema y abrió paso a la edad del hielo de la política, el neoliberalismo. Los pilares de la democracia partidista se agrietan y un retraimiento político recorre transversalmente a la sociedad. Así se inauguró la época de la pospolítica. Pospolítica. Entre las décadas de 1980 y 1990 se produce el crepúsculo de la política de masas, y de esa agonía es que nace la pospolítica. Lo que era una manifestación abierta y pública, ser de un partido o tener determinada ideología, se convirtió en un acto privado y silencioso. El ciudadano comienza a perder pertenencia y apego partidario, y muchos antiguos votantes de la izquierda cambian de preferencia y optan por una formación de derecha. Las personas son ahora consideradas ante todo individuos y se comienza a privatizar la vida política, un signo central de la etapa pospolítica. Comienza el tiempo que el politólogo irlandés Peter Maher llamó gobernar el vacío, que consiste en no poder ya recopilar información sobre lo que quieren los ciudadanos ante el declive partidario, por lo cual los políticos comienzan a rodearse de un ejército de técnicos y asesores. Los gobiernos se alejan de sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil y comienzan a guiarse exclusivamente por encuestas y focus groups. Este fenómeno a su vez se dispara en dos direcciones. Por un lado, la aparición de partidos atrapatodo, es decir, que evitan centrarse en intereses limitados por la clase. Y por otro lado, la cartelización consistente en rodearse de un pequeño grupo de especialistas y externalizar la gestión política en organismos tecnocráticos. El nuevo individualismo extendido en Occidente en la década de 1980 y 1990 lleva a una nueva ola de aislamiento. Un número cada vez mayor de individuos desconectados viviendo en estados de soledad rodeados de personas como ellos, desmovilizados y convertidos en átomos perfectos. La sociedad occidental comenzó a practicar un distanciamiento social suave y descoordinado. En todas partes, cada vez más a menudo, la humanidad come sola, hace ejercicio sola, va sola a los conciertos y vive sola. En los 90 la vida pública y la vida privada se separan una de la otra y como efecto la política se reduce considerablemente como esfera de actividad humana, comenzando a tomar forma los conceptos de apolítico y de asocial. El sociólogo estadounidense Robert Putnam fue uno de los que desarrolló estudios sobre esta problemática, observando una marcada disminución de asistentes a actividades comunitarias como iglesias, sindicatos o clubes. Incluso cuando los últimos miembros se fueron, muchas asociaciones comenzaron a disolverse, quedando detrás un páramo desprovisto de socialidad. Putnam intentó detectar las causas detrás de esta gran desconexión y encontró las razones en la pospolítica de los 90. Comercios barriales cerrados por la instalación de grandes supermercados, vías de ferrocarril reemplazadas por rutas y carreteras, el ingreso masivo de mujeres al mercado laboral que produjo una despoblación de las asociaciones voluntarias de ayuda con marcada presencia femenina. Los empleados comenzaron a trabajar más horas que sus padres, reduciendo el tiempo para sus acciones sociales y por la noche la televisión encerraba a las personas en sus casas. Los críticos al planteo de Putnam sostienen que mientras todo esto pasaba, al mismo tiempo y en sentido contrario, se producía un surgimiento de nuevas ONGs, nuevos clubes deportivos, reconversión de asociaciones religiosas en la forma de megaiglesias evangélicas y el impresionante éxito de la difusión de las redes sociales. Sin embargo, más allá de estas críticas, es indudable que Putnam tuvo una intuición correcta de lo que estaba sucediendo.
sobreviene un tiempo en que se gesta una democracia puramente formal en la cual se produce un crecimiento de la desigualdad y el triunfo total del capitalismo. Las democracias, jóvenes y viejas, celebran elecciones, eligen gobiernos y mantienen sistemas políticos pluralistas, al mismo tiempo que disminuye la participación electoral y la participación en organizaciones políticas, y se van reduciendo a la mínima expresión las diferencias entre los programas de los diferentes partidos. Donde gane quien gane, nada cambia sustancialmente. En la pospolítica se instaló una sombra de democracia, su reducción minimalista. En la era pospolítica se produce la separación de dos actividades que estaban unidas desde la posguerra: la política y las políticas. Por política se refiere al proceso de construcción de consensos, competencia entre partidos, campañas electorales y formación de coaliciones. Mientras que por políticas entendemos los métodos por los cuales los estados organizan a sus sociedades, debiendo elegir quién se beneficiará y quién no con las diversas políticas, por ejemplo, industriales o laborales. El funcionamiento divergente de política y políticas en la década de 1990 hace posible que partidos cuya posición política estaba del centro a la izquierda practiquen políticas propias del centro a la derecha y adopten el neoliberalismo. En este escenario fue creciendo la importancia del sistema financiero, se aceleraba la desindustrialización y aumentaba el desempleo, mientras las élites se veían reconfortadas de que las políticas generadas por los organismos técnicos supranacionales elegidos por nadie, como el Banco Central Europeo, el Banco Mundial o el FMI, sometieran a las clases trabajadoras nacionales sin importar a qué signo político respondía el gobierno. El votante potencial se convirtió en cualquiera y en nadie, y los análisis políticos se alejaron de la sociología para acercarse al estudio de mercado. Se busca adivinar los deseos del ciudadano como lo hace una empresa para vender uno de sus productos. Se hizo común el uso recurrente del lenguaje propio del marketing en el discurso político, concibiendo el terreno en términos de oferta y demanda. La pospolítica había triunfado. Sin embargo, el hecho de que la vida colectiva se contrajera no disminuyó la necesidad de identificación colectiva, pero en lugar de organizaciones políticas, la identificación se da con estilos de vida, basados en consumo, género o gustos culinarios. Símbolos de consumo que terminan reemplazando la cuestión de la propiedad por la de la identidad, cambiando el enfoque de lo que uno tiene capacidad de poseer a lo que uno es. Liberados de las viejas categorías que habían mantenido vinculados a los individuos con los partidos, el sujeto comenzó a moverse flexiblemente entre diferentes opciones de vida, privatizando lo que antes era político. La vida pública comenzó a preocuparse por la alimentación saludable, una nueva relación con la naturaleza y con el propio cuerpo, formas de empatía con el maltrato animal o por el bienestar de las personas sin hogar. La cuestión de la desigualdad económica queda de lado. Anton Jäger observa que a la derecha le fue mejor que a la izquierda durante la época pospolítica. Y se pregunta, ¿por qué? La respuesta es que la crisis de la sociedad civil plantea un desafío mayor a la izquierda que a la derecha. Porque los estándares que definen el éxito de cualquier política socialista, afectar las estructuras económicas y sociales dominantes, cosa que difícilmente suceda, son siempre más altos que los de la derecha, que se contenta solo con estabilizar y preservar las relaciones de propiedad dentro de la sociedad capitalista, cosa que generalmente sucede. Sin embargo, la era pospolítica también impactó en la derecha, pero por una vía impensada: su desorientación, al eliminar al adversario que unía a los capitalistas, los disciplinaba y le daba una dirección común. Sin el adversario de izquierda que se había diluido dentro de la marea neoliberal, las divisiones hacia adentro de la derecha se hicieron visibles y se ampliaron.
Y la nueva política de la derecha se vuelve sistemáticamente informal. Se desprende de la organización del partido y se sumerge en subculturas que viven en redes sociales sin más líderes que algunos influencers. Antipolítica. A caballo entre la pospolítica de la larga década del 90 y la hiperpolítica de la actualidad, hay otra época transicional. Se trata de la década populista de 2010 que Anton Jäger llama antipolítica. Desencadenada por la crisis financiera de 2008 que rompió el consenso pospolítico de los 90 tanto por derecha como por izquierda. El prefijo anti puede resultar engañoso porque el tiempo de la antipolítica no es un rechazo de la política en sí. Al contrario, es un momento de repolitización de la sociedad, como una reacción a la desmovilización del tiempo de la pospolítica. Lo que rechaza la antipolítica no es la política como actividad, sino a la política identificada por los partidos tradicionales. La antipolítica protagonizada por formaciones populistas no vinculadas con las organizaciones políticas jerárquicas fue el primer paso hacia la repolitización de la esfera pública que había quedado vaciada desde los 90. La crisis de 2008 que estalló en Estados Unidos y se dispersó por el resto del mundo sacudió el sistema bancario y los estados optaron por auxiliar al sistema financiero ejecutando medidas draconianas de austeridad para el resto de la sociedad, diezmando su sector público, aumentando la deuda y desacreditando a quienes aplicaron esas medidas, los tradicionales partidos gobernantes. Estas reformas de austeridad generaron un alejamiento de los partidos por parte de la población y más aún, un alejamiento de las personas de la esfera pública toda, que terminaron depositando su ira e indignación en Internet para convocarse, provocando que la crisis financiera se transformara en crisis política. Los millennials, desilusionados con el neoliberalismo de la etapa pospolítica, comenzaron a radicalizarse y salieron a las calles. La pospolítica de los 90 estaba siendo arrasada por movimientos populares espontáneos, sin estructura y con una vaga dirección política. La década de 2010 trajo el surgimiento de la política del enjambre, con movimientos conducidos no por tribunos de partidos, sino por hiperlíderes, figuras que con su presencia mediática daban coherencia a una coalición que de otro modo carecería de ella. El giro antipolítico tomado por las protestas y sin liderazgo claro terminó derivando en populismos que crearon nuevas máquinas partidarias como Podemos en España o capturando las ya existentes como en el Partido Conservador Británico, o bien fueron arrasados por la ola nacionalista como en la Hungría de Orbán. Del amanecer de la antipolítica surgen movimientos que ofrecen modelos más flexibles que los de los viejos partidos de masas del siglo XX, percibidos ahora como demasiados lentos y pesados. Este ciclo alimentó muchas esperanzas, pero pasado el episodio pandémico en 2022 se observó un debilitamiento, especialmente en los populismos de izquierda, que parecían sombríos y agotados. ¿Qué pasó? El problema de la izquierda populista es que construyó alianzas electorales atrayendo votantes desencantados de las representaciones tradicionales, pero tuvo que hacerlo en un escenario poco propicio para las izquierdas, el de las estructuras económicas neoliberales heredadas de los años 80. Los populistas de izquierda tenían la tarea de movilizar a sociedades profundamente desmovilizadas y enfrentar un problema central para una formación de izquierda, la ausencia de un sólido movimiento obrero desestructurado por la edad del hielo neoliberal. Las reformas neoliberales habían generado la desindustrialización de la mayor parte de las economías nacionales y desatado una crisis de la sociedad civil, alejando a los ciudadanos del Estado al mismo tiempo que separaban a las élites de sus propias sociedades. Fue esa la ocasión en que los partidos de izquierda dejaron de hablar de la clase trabajadora y comenzaron a hablar de la gente, subsumiendo en una misma categoría una vieja clase trabajadora y una clase media aplastada por la crisis. El sociólogo argentino Ernesto Laclau construyó su teoría sobre el populismo instando a la izquierda precisamente a abandonar las referencias anticuadas de clase y la instó a movilizarse a lo largo de una nueva fractura, la que existía entre el pueblo y la élite, reuniendo una amalgama de diferentes grupos detrás de esa grieta.
Pero al cabo de esta compleja tarea resultó que la izquierda terminó atada a un efecto paralizante. Para removilizar las fuerzas distanciadas de la política debió volverse completamente populista, ampliar su espectro de ideas y al hacerlo, vaciarse de su identidad clasista histórica. A fines de la década de 2010, gran parte de los populistas que habían llegado al poder en esa década lo habían perdido. La antipolítica del populismo estaba abandonando la escena y la hiperpolítica estaba a punto de entrar en ella. Hiperpolítica. El prefijo hiper de la hiperpolítica indica un estado de intensificación. A partir de 2020, millones de personas salen a las calles en todo el mundo a protestar, sea contra las políticas del confinamiento o contra la inacción climática u otras razones de peso. Pero el factor unificador es que se trata de participaciones masivas. Pero estas protestas resultaron efímeras. Los manifestantes reclaman por todo tipo de cuestiones, por raza, salud, pensiones, desigualdad económica, violencia política o policial, pero pronto regresaron a sus hogares, dejando pocas huellas de su participación y casi ninguna consecuencia. La mayoría de los participantes de estas manifestaciones no tenían ninguna filiación política, ni eran cuadros orgánicos de los partidos, y las protestas fueron dirigidas por unas pocas organizaciones sin mayor envergadura. Esta tendencia impulsó una actividad frenética, pero sin producir resultados concretos ni cambiar las relaciones sociales existentes. Una condición previa para el surgimiento de la hiperpolítica a mediados de la década de 2010 fue el estado de madurez alcanzado por Internet y las redes sociales. Y esa digitalización de la vida se alimenta de la atomización social que la ofensiva neoliberal había infringido a la sociedad. Internet no creó la atomización social, pero sí la aceleró y la reforzó. La transformación de la masa en multitud de individualidades ya estaba sucediendo antes de la existencia misma de Facebook o Instagram. Facebook, TikTok o Instagram ofrecen nuevos lugares sociales de encuentro para las personas que habían abandonado iglesias o partidos y lo hacen con una apariencia de comunidad. Pero solo se trata de apariencia. Porque los costos de entrada y salida de esta nueva sociedad civil simulada, que es el ciberespacio, son extremadamente bajos. Abandonar un grupo de Facebook o dejar Twitter es mucho más sencillo y tiene menos consecuencias que tener que abandonar un vecindario por ser discriminado o dejar una fábrica por ser rompehuelgas. Según el teórico de medios Gerd Löwing, lo social perdió su papel histórico para implosionar en el panorama de los medios. Lo social dejó de ser la peligrosa mezcla de trabajadores politizados, desempleados y excluidos sin hogar. A diferencia de la pospolítica, una idea vincula a la hiperpolítica con la vieja era de los partidos de masa. Lo privado y lo público se fusionan nuevamente. La vida privada y el compromiso público se unifican. Mientras que en los 90 se asistió al fin de la política, la hiperpolítica de 2020 reversiona el lema setentista de lo personal es político de un modo aún más ambicioso. Lo político no es otra cosa que lo personal. Estamos en presencia de una politización sin política, que domina el estado de ánimo en el espacio público. A pesar de las oleadas de militancia en algunos sectores, esto no condujo a una política de acción colectiva, sino a una serie de salidas individuales. En las elecciones se manifiesta un voto solitario. Los ciudadanos ya no concurren como miembros de un partido o grupo social específico. Lo hacen como personas aisladas con preferencias políticas exclusivamente personales. La conclusión es clara. Nuestra sociedad se ha repolitizado, pero no se ha resocializado. De allí la idea de Jaeger de que estamos frente a una intensificación de la politización, pero carente de consecuencias políticas. La política paciente y aburrida descrita por Max Weber a comienzos del siglo XX murió en la década de 1970, siendo sucedida por la pospolítica privatizada de la década de 1990. Después de 2008, esa pospolítica fue desafiada por la antipolítica del ciclo populista, que terminó transformándose en una política de bajo costo, corta duración y bajo valor, que es ahora
lo que conocemos como hiperpolítica. Vivimos en un persistente estado de ánimo de protesta en la superficie, como el Me Too, el Black Lives Matter o las manifestaciones de grupos racistas o xenófobos convencidos por extraviadas teorías conspirativas. Si bien se trata de universos diferentes, con motivaciones distintas para manifestarse, tienen similitudes: la dificultad para imponer disciplina a sus seguidores y la carencia de organizaciones formales. Se trata de cuerpos sin órganos, como lo caracteriza el politólogo Paolo Gerbudo, contraídos y musculosos, pero al mismo tiempo impotentes. Ya no hay partidos de masas. Hay una combinación de horizontalidad y jerarquía con líderes que comandan grupos desorganizados de leales sin adhesión a una disciplina de partidos. Los líderes pueden tratar de dirigir a estos enjambres mediante tweets, trolls o apariciones televisivas, pero esta coreografía no equivale a una organización duradera. Dominan los hiperlíderes como animales mediáticos. Rara vez ha habido tan pocas huelgas como ahora. La nuestra sigue siendo una era de poder de clase extraordinariamente desequilibrada. El Financial Times lo ha expresado con claridad. La clase trabajadora como fuerza social cohesiva ya no existe. Un paciente en coma se ha despertado y siente los dolores de una conciencia nueva y confusa, pero los medios para la acción colectiva están ausentes. ¿Qué se necesitaría para reinsertar a la humanidad en las viejas redes de significado que guiaron la acción colectiva del siglo XX? El deseo de participación, responde Yeager. Y la hiperpolítica muestra un deseo de participación que parecía desterrado, sea frente al cambio climático o al reclamo por mayor inversión industrial. Sin embargo, no hay indicios de que los jóvenes cambien los videojuegos por el servicio religioso ni que la humanidad regrese a las fábricas. Ya no se necesita una revolución burguesa en una sociedad en la que todos, desde el campesino al sacerdote, se volvieron dependientes del mercado. El retorno de lo político ha ocurrido esencialmente en el plano discursivo. Pocos cimientos son los que se han resquebrajado. Aquí se vincula el planteo de Anton Yeager con la idea de Baudrillard sobre que el prefijo hiper termina vaciando de significado al significante por exceso. Hiperpolítica no es más política. Un mundo en el que el capitalismo ha triunfado ya no resulta capaz de generar suficiente energía y oposición para superarlo. Vivimos dentro de un capitalismo poderoso pero agotado, con una clase dominante curiosamente indecisa y perdida ante la ausencia de su enemigo original. Hasta el fascismo del siglo XX se ha degradado a una pálida imitación neofascista en el siglo XXI. Los viejos rumores que indicaban que la política había muerto se han silenciado. La hiperpolítica nos ofrece una alternativa frágil pero atractiva, en la que los jóvenes millennials atraviesan una aguda contradicción. Siguen pensando que existe la necesidad de volver a ponerse en marcha y al mismo tiempo sienten que ya todo es inútil. El verdadero desafío consiste en buscar cambiar las cosas, aunque parezca casi imposible.